el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Estamos ahora en el párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. En el segundo apartado, el Catecismo va a dedicar 13 números a desarrollar todos estos preciosos temas que tienen que ver con los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. El Catecismo nos presenta 4 misterios de la infancia de Jesús y los distingue claramente de los misterios de la vida oculta de Jesús. Son los que hacen referencia a la vida oculta de Jesús en Nazaret, la vida cotidiana, la vida en comunidad, la sumisión a su madre y a su padre, el trabajo con José, la pérdida y hallazgo en el templo, ¿no? Los 4 misterios que nos presenta el Catecismo de la infancia de Jesús son la circuncisión, la epifanía, la presentación en el templo y la huida a Egipto. Estos serán los temas que desarrollaremos en los siguientes programas, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en el tema que tiene como título la circuncisión y la epifanía. Número 525 del Catecismo dice: la circuncisión de Jesús, el 8º día de su nacimiento, es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Como podemos ver, se refiere a que Jesucristo se sometió plenamente a lo que era el rito de la circuncisión judía. Este rito, físicamente hablando, es lo que hoy le solemos llamar una fimosis, esa cirugía que le hacen al varón, que consiste en cortar la parte del prepucio del pene del varón. Se llama una fimosis, ¿no? En el mundo occidental, nuestro mundo, se hace en alguna ocasión, quizás por necesidades médicas, pero en el contexto judío se hace a todo varón como un signo religioso de consagración. Abraham y toda su familia fueron los primeros circuncidados. Y a partir de ello, en el libro del Génesis, pide como un signo del pacto con Yahvé, como una condición de su alianza con el pueblo judío, la circuncisión del varón. Génesis 17:12 en adelante, ¿no? He aquí que hago un pacto contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos, de los que saldrán reyes. Tú, de tu parte y de tu descendencia, circuncidad a todo varón, circuncidad la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal de mi pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Se trata, por lo tanto, queridos amigos, de un antiquísimo signo religioso. Por cierto, no sé si circunscribe
exclusivamente al mundo judío, esto de la circuncisión, ¿eh? También hay otras tradiciones, incluso en las pirámides de Egipto, que son anteriores a Abraham. Existe algún bajo relieve de la circuncisión de una persona, ¿no? También el Islam, que es incluso posterior al cristianismo, 620 años, practica el mundo musulmán la circuncisión, aunque curiosamente no se menciona en el Corán, pero se practica. Hay una historia muy interesante, a lo mejor alguno la conocerá. Saben ustedes que en el mundo cristiano inglés, en los cristianos de Inglaterra, la reina Victoria de Inglaterra, por allá por el 1819 a 1901, una mujer que era quizás el personaje más importante en la historia de ese momento. 1 de cada 4 personas en el mundo era un súbdito de esta señora, ¿no? Y ella creía y afirmaba que la familia real inglesa descendía directamente del rey David. Y ella hizo circuncidar a todos sus hijos y los hijos de sus hijos hasta el siglo XX. Ellos circuncidaban a todos los de la corona inglesa hasta que lo paró la famosísima princesa Diana, de memoria para muchos de ustedes. Ella se negó a circuncidar a sus 2 hijos, el que ustedes conocen hoy como William y Harry, ¿sí? Ella dijo no, ellos no, y hasta ahí llegó esa tradición. En Filipinas, por ejemplo, un país donde la mayoría de la población es católica, ahí se circuncida a todo el mundo. Este rito de la circuncisión es muy amplio, ¿no? Más allá incluso de las culturas o de las religiones. Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Nosotros lo asemejamos al bautismo. Los judíos le dan el nombre a sus hijos en el momento de la circuncisión, que también es el momento en el que las madres se purifican. Bueno, nosotros le damos el nombre a nuestros hijos en el bautismo. Lucas 1:59. Y sucedió que al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre. Estamos aquí hablando de Juan el Bautista, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. También a él lo circuncidaron. Aunque el cristianismo, ante la novedad de Jesucristo, abandonó el rito de la circuncisión, sin embargo, no se opone a la circuncisión, ¿no? No se opone. De hecho, existen pueblos cristianos, como los pueblos coptos, como los pueblos etíopes, donde todos esos cristianos todavía practican hoy la circuncisión para sus varones. Estas han sido tradiciones cristianas muy, muy ligadas a la cultura judía y se practica. ¿Malo o bueno? No. Quien lo quiera practicar y quien no, tampoco pasa nada. La polémica, digamos, fuerte sobre el tema de la circuncisión surgió en un momento muy determinado, cuando San Pablo comienza a predicar el evangelio a los paganos, en lugares paganos, a los griegos, ¿no? Al hacer cristianos en culturas que no eran judías y por tanto que no se circuncidaban. Y la polémica era si a estos que no eran judíos había que obligarles a que se circuncidaran. Y esa era la polémica, esa era la pregunta. Como sabemos, finalmente triunfó en la primera iglesia la idea que no hay que obligar a circuncidarse a los que no son judíos. Eso es lo que imperó y eso es lo que ha sido la tradición de la iglesia, ¿no?
porque Cristo es una novedad y no está ligada, es decir, cumple la promesa del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo es una eterna novedad que la supera. El pueblo judío fue un conducto a través del cual Cristo vino al mundo, pero ahora ese Cristo es una novedad para todos los pueblos. Romanos 2:27. Y el que siendo físicamente incircunciso cumple la ley, te juzgará a ti, que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no está en el exterior el ser judío, no es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión, la del corazón, según el Espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. Fíjenos aquí cómo sale una cosa nueva, muy interesante. Circuncidar el corazón. ¿Qué significa eso, no? Haciendo una imagen de lo que significa físicamente la circuncisión. Y es quitar de tu corazón todo aquello que te impida amar. Quitar del corazón todo aquello que te impida ser libre para entregarte al Señor. Quitar del corazón todos los apegos. Ese corazón circuncidado es el corazón para Dios. Es el corazón que está libre para amar. Hasta que Jesús dio el pleno sentido a la circuncisión. Finalmente la circuncisión se convierte, para nosotros entenderlo, en el bautismo. En que mi corazón sea de Dios. Pero hasta que llega este signo, Jesús cumplió este rito de la circuncisión al pie de la letra. María y José lo llevaron como todo buen judío al templo a los 8 días para que lo circuncidaran, ¿no? Y esto significa 3 cosas. Primera, la inserción en la descendencia de Abraham, como nos dice el catecismo, ¿no? Dios había hecho una alianza con Abraham y el signo fue la circuncisión. Jesús cumplió toda la ley y Jesús supera toda la ley, pero la supera empezando por cumplirla. Nosotros tendemos a invocar la superación de la ley para no cumplirla. Jesús no, Jesús la cumplía. Hoy en día es frecuente hacer un discurso del espíritu contra la ley. Fíjese cómo hay personas que dicen, yo no cumplo la ley, pero cumplo el espíritu. Quien dice esto está supremamente confundido, ¿no? Es una persona que ha entrado en una vida de subjetividad tremenda. Y de esta forma Jesús nos enseña a no quedarnos en la letra, a vivir el espíritu, pero cumpliendo la letra. Es una manera de uno no autoengañarse. Muy importante. Segundo, dice Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús se nos presenta como el fiel cumplidor de la ley de Israel. Y tercero, de su consagración al culto de Israel. Qué cosa más hermosa. La circuncisión es la que le introduce a Jesús al culto de Israel. No puede estar en el templo, no puede entrar a la sinagoga el que no esté circuncidado. Jesús puede hacerlo. Puede entrar al templo, como lo hizo cuando tenía 12 años,
puede entrar a la sinagoga, como lo hizo para leer el texto en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret. Es una condición para poder participar de la liturgia judía, y Jesús estaba completamente listo para hacerlo. Colosenses 2, 11, 13. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Se trata de ese nacer a un hombre nuevo, de que la circuncisión sea en Cristo. Él fue el que quitó las barreras que me impedían amar, y por eso circuncido mi corazón. Él fue el que quitó las barreras que separaban a los pueblos, o que nos separaban de nuestro prójimo, o que nos separaban de Dios. Él las derribó. Continúa el catecismo número 528. Nos va a introducir en el misterio de la Epifanía. La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos, representantes de las religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al Rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el Rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la israelítica dignitas, la dignidad israelítica. Bueno, un texto un poco largo, este 528 del Catecismo, pero vamos a explicarlo poco a poco. Dice que en la liturgia de la Epifanía, este Día de los Reyes Magos que celebramos los católicos, normalmente este es un día que las diferentes culturas van teniendo diversas celebraciones, pero el 6 de enero es el día de la Epifanía. En la iglesia de Oriente, el 6 de enero ellos celebran el nacimiento de Jesús. Nosotros celebramos la Epifanía. Bueno, esto ya lo explicamos ayer. La fiesta de los Reyes Magos. Hay una oración muy hermosa que nos presenta el Catecismo el día de hoy en este número, que está tomada de una antífona de las vísperas del Día de los Reyes. Fijémonos que dice algo muy precioso. Veneramos este día santo honrando 3 prodigios. Dice el Catecismo: hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Esta antífona de las vísperas dice tres eventos
extraordinarios de la vida de Jesús. Uno al leer esto puede pensar, bueno, ¿cómo es posible que se mezclen tres cosas que además está diciendo que pasaron hoy, ¿no? ¿Cómo es posible que se mezclen estas tres cosas? Y para explicar el por qué se mezcla todo esto en esta oración, en la Epifanía significa la manifestación de Jesucristo, ¿no? Epifaino en griego, ¿no? Brillar, manifestarse, descubrirse. Eso es lo que es Epifanía. Lo que la liturgia en esta oración de las vísperas nos está diciendo es que en estos tres momentos Jesús brilló. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos, ¿no? Tres momentos de epifanía, tres momentos de descubrirse, de manifestarse, de brillar. San Pablo en la carta a Tito dice, ¿no? Apareció, epifane, la gracia de Dios, aguardando la dicha que esperamos, la venida, la epifanía de Jesucristo. De ahí viene esa palabra epifanía, ¿no? Esta fiesta de la epifanía va a tener origen en las iglesias de Oriente. En el siglo III, los cristianos de Egipto celebraban la fiesta de la Epifanía y de allí debió pasar a Jerusalén y a Siria en el siglo IV. En Oriente, a la hora de celebrar la Epifanía, se mezcló con la fiesta del nacimiento de Jesús. Es decir, nace y se manifiesta todo en la misma fiesta, el 6 de enero, para los cristianos de Oriente. Esa fiesta de los reyes, de la Epifanía, pasó luego a Occidente, a Roma, a nosotros, y se produjo como una especie de intercambio. En nosotros, en Occidente, comenzó a celebrarse la Epifanía, pero distinguiéndose del nacimiento. Es decir, que de Oriente trajimos a Occidente la Epifanía y de Occidente le llevamos a Oriente la fiesta de la Navidad, separándola de la Epifanía. Por eso celebramos el nacimiento de Jesús y después celebramos la Epifanía. Pero esto desde el inicio no era así, ¿no? Es hermoso, queridos amigos, cuando uno va a Belén y uno se mete en la gruta del nacimiento de Jesús, se encuentran dentro de la gruta dos lugares que son esto que estoy hablando. Está primero la estrella donde se venera el nacimiento de Jesús, preciosa, y a menos de 2 metros está el altar donde se venera el lugar de la Epifanía, el lugar donde llegaron los magos a adorar a Jesús. De hecho, el altar de la estrella del nacimiento de Jesucristo está custodiado por los griegos ortodoxos, es decir, los orientales. Y el altar de la adoración de los magos, a menos de 2 metros, está custodiado por los católicos, por nuestros padres franciscanos. Dentro de la misma cueva están las dos, el nacimiento y la Epifanía. Es una cosa muy interesante. Algunas veces los peregrinos cuando van no se enteran, ¿no? Es tanta la emoción cuando están llegando ahí que besan la estrella y salen, ¿no? Ni siquiera voltean un poquito a mirar que a menos de 1 metro también están los Reyes Magos ahí. Bueno, continuamos con esto de la antífona del día de la Epifanía, del Día de Reyes, donde decíamos que juntas estas 3 manifestaciones.
epifanía de Jesús en un solo hoy. Esto es teológicamente, no en el calendario, ¿no? En el calendario celebramos el día de las bodas de Caná, celebramos el día de la Epifanía, celebramos el día del bautismo, pero aquí teológicamente lo que nos está diciendo el catecismo en esta oración es que podemos celebrar hoy esto, la manifestación de los magos. Hemos venido a adorarlo. El bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. 3 momentos brillantes de Jesús, ¿no? Y es importante que aprendamos, ¿no?, a separar lo que son las conmemoraciones históricas de lo que son las evocaciones y celebraciones teológicas. Aquí lo que nos interesa es que Jesús brilló en estos 3 momentos. Continúa este número del catecismo, ¿no?, este número 528, y nos dice: en estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey de las naciones. Acuérdense, queridos amigos, que lo comentamos ayer. Esa estrella apareció en el horizonte, apareció en el cielo. Todo el mundo la vio, pero no todos supieron leerla. Estos hombres la leyeron y la siguieron. Es una imagen de todos aquellos pueblos paganos que están en búsqueda de Dios. Afortunadamente, Dios también ha sembrado una semilla de búsqueda de Él en todos los pueblos, no solo en el pueblo elegido para salvarse, en Israel. Naturalmente hablando, todo hombre ha sido creado con hambre de Dios, con deseo de Dios y con la capacidad de Dios. Eso lo explicamos en los primeros números de nuestro catecismo, ¿no? Y siempre hay momentos en los que esa voz de Dios ha sembrado en nosotros ese hacerse notar. Y cuando tienes crisis y tienes momentos difíciles, esa voz, aunque la hubieras amordazado y le hubieras puesto casi una cinta en la boca, ahí está siempre perseverante. Esos magos que vienen de Oriente son imagen de los pueblos paganos que buscan y buscan y buscan, en los que Dios puso una semilla, en los que Dios puso esa voz en su conciencia y que nunca se han parado de buscar. Y por eso es precioso encontrarse en una montaña un altar. Y uno se pregunta, ¿y este altar está hecho a quién? No, pues a la diosa tal. Bueno, son pueblos paganos, sí, pero nos están mostrando con esos altares que están en búsqueda de lo sagrado, que están en búsqueda de lo divino, que están en búsqueda de tener una relación con el que está en el más allá. Y aunque le hayan puesto 1000 nombres de dioses, es una semilla de que están en búsqueda, de que Dios ha sembrado en el corazón del hombre el hambre de Él. Esto es precioso, queridos amigos, ¿no? Números 24:17. Lo veo, aunque no para ahora. Lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella. Un cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. Una profecía preciosa que nos habla de una estrella que surge.
Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Habían muchas imágenes, ¿no?, que hablaban de la llegada del Mesías como lucero radiante. Todo esto influye en ese momento en el que Herodes convoca a todos los sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando de en qué lugar sería donde tenía que nacer el Salvador, el Mesías, el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá. En Belén de Judá. Fijémonos cómo Números 24:17 lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. En Belén de Judá. Muy interesante esta parte, ¿no? Los sacerdotes, los estudiosos, en medio de esa pregunta curiosa y maliciosa de Herodes, en Belén de Judá. Así está escrito. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la menor entre los principales clanes, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. De Israel surgirá un cetro. Y continúa este número del catecismo diciéndonos, su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en el Antiguo Testamento. Es decir, que en el pasaje del Evangelio donde Jesús habla con la samaritana, los samaritanos tenían una tradición distinta a los judíos, y la samaritana le dice a Jesús, vosotros decís que hay que adorar a Yahvé en Jerusalén, y nosotros decimos que hay que adorar a Yahvé en este monte Garizim. Y Jesús le responde, la salvación viene de los judíos, pero llegará un día que ni aquí, ni allá, ni en Jerusalén, ni en Garizim será el lugar para adorar al Dios verdadero, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, que la verdadera adoración no está ligada al monte, a la piedra, al lugar, sino a Jesucristo, al Hijo de Dios que se ha encarnado. Y el templo de Dios será allí donde esté Jesucristo. Por eso tener a Jesucristo en la Eucaristía, en el tabernáculo de tu parroquia, es tener el lugar perfecto donde ahí yo me puedo con toda certeza y seguridad encontrar con Jesucristo. El templo de Dios será allí donde esté Jesucristo, y Jesucristo está ahí en tu parroquia. Ese es el templo de Dios. Ahí tienes que ir a adorarlo. De tal forma que el don de Dios, que es la Epifanía, va a manifestar a Jesús a todos los pueblos. Nosotros recibimos la salvación, no por formar parte del linaje de la raza física judía, sino por la descendencia espiritual. Y por eso termina este número del catecismo diciendo, la Epifanía manifiesta la multitud de los gentiles, entra en la familia de los patriarcas y adquiere la israelítica dignitas, la dignidad israelítica. Eso es lo que nos atañe a nosotros. Y por eso vamos a ir a buscar a Jesucristo y lo vamos a encontrar a ese Jesucristo Eucaristía en nuestras parroquias, en nuestros templos, para adorarle en espíritu y en verdad.